Presta atención a estas dos películas, pues aunque no lo creas, si bien no tienen ninguna relación una con la otra, en la vida real existió una historia detrás que las conecta a las dos. Y ahora estás a punto de ser una de las personas que conocerán esta anécdota. Muy bien, pero no. Hombre, ¿qué quedamos? Muy bien, pero no. Era el año de 1950. Pedro Infante se encuentra filmando la cinta También de Dolor se canta, bajo la dirección de René Cardona, donde Pedro interpreta a un humilde y despistado maestro de primaria. Bueno, ya todos nos sabemos de memoria la película, así que vamos al grano. La escena que nos interesa es la siguiente. Después de que Pedro Infante mostrara al público mexicano uno de sus talentos ocultos que solo sus amigos y familiares le conocían, el cual era su capacidad para imitar voces, Michoacán, trailaralay, trailaralay, tralaralay. el personaje de Pedro comienza a burlarse del gran Pedro Vargas, conocido como el tenor continental, asegurando que Vargas es alguien que no sabe cantar, y para demostrarlo va a imitar lo mal que canta. Sin embargo, Pedro Vargas se le aparece y le da una lección de humildad al reconocer que, a pesar de todo, lo ayudará de todas maneras reconociendo su talento. Hasta aquí termina la escena. Sin embargo, quiero que prestes atención al hecho de que Pedro Vargas se ofrece a orientar y ayudar al personaje de Pedro en cuanto a su canto, dándole una clase express para cantar mejor. Pues esto pasó en la vida real, y para ello nos remontamos al año de 1955. Pedro se encontraba a punto de filmar la cinta Escuela de Vagabundos, la cual será su película más taquillera en toda su carrera. En otras palabras, harán dinero a lo bárbaro, pues Pedro ya estaba en la cima del éxito, pero él tenía un gran problema y era relacionado a su forma de cantar. Resulta que antes de filmar la cinta, Pedro tenía que grabar todas las canciones que aparecerían en ella, y aunque él ya no era ningún novato en esto, esa noche estaba teniendo muchos problemas con una canción titulada ¿Quién será? Pues nada más no le encontraba el modo y la forma para cantarla bonito. Estaba desesperado, y mientras estudiaba en su casa toda la noche, sabiendo que le quedaban pocas horas para estar a primera hora al día siguiente en los estudios de grabación, de pronto tuvo una idea. Eran las 4 de la madrugada y Pedro fue a la residencia de Pedro Vargas. Al tocar el timbre, el ayudante doméstico lo atiende y Pedro pide ver al señor Vargas urgentemente. Pedro pasa a la residencia de Pedro mientras van a buscar al otro Pedro, para que baje a atender a Pedro y saber qué quería Pedro de Pedro. Pedro y Pedro, ya tengo empedrados los meses. Para no hacernos bolas con tantos Pedros, llamaremos a Pedro Infante Pedrito. ¿A Pedrito? Pues ten cuidado con Pedrito. ¡Vámonos, Pedrito! Pedro Vargas bajó en pijama muy extrañado por la hora, así que Pedrito se disculpó con él, diciéndole que tenía un problema. Dentro de pocas horas iba a grabar unas canciones para una película, pero una canción, por más que la ensayaba, nada más no le salía bien, y quería ver si Pedro podría enseñarle a cantarla y encontrarle el modo y el estilo. Pedro Vargas se sintió muy agradecido, muy halagado, y los dos Pedros fueron al piano para estudiar. Pedro Vargas toma asiento y revisa la partitura de la canción. Entonces comienza a decirle a Pedrito cómo empezar, pues la canción comienza con una pregunta y había que darle el tono y la intención correcta. Pedro le dice cómo modular las frases, cómo terminarlas, en fin, toda una clase maestra de canto, la cual tomó aproximadamente un par de horas. No dudo que, abusando un poco de su generosidad, Pedrito le haya pedido a Pedro Vargas darle una repasada a las demás canciones. Y cuando dieron las 7 de la mañana, Pedrito ya tenía esta canción lista y se dirigió rumbo a los estudios de grabación para cantarla tal y como Pedro Vargas le enseñó. En cierta forma, si escuchas esta canción,
estás escuchando a Pedro Infante con el estilo y la instrucción de Pedro Vargas. Si bien, si esta escena podría parecer algo ruda para muchos, pues mira cómo dejan a Pedro Vargas. Quise compartir esta historia porque muy pocos conocen que Pedro Infante en la vida real admiraba y respetaba demasiado a Pedro Vargas, al grado que lo consideraba un cantante muy superior a él, tanto como para buscar su ayuda y orientación musical. ¿Conocías esta historia? ¿Qué opinas de la interpretación que Pedro Infante hizo de esta canción? Déjame saber tus comentarios y sugerencias. Apóyame con tu pulgar arriba y compartiendo este video en tu perfil para que más personas conozcan las historias del cine mexicano. Muchas gracias.